Debido a que vamos a grabar, yo supongo que no hay ningún problema si inicio esta sesión, ¿vale? ¿Están de acuerdo todos o nos esperamos unos segunditos? ¿Qué opinan? Yo diría que no hay problema. Ok, bueno, de todos modos, todo esto va a quedar grabado, ¿ok? Entonces, vamos a recordar en qué estábamos. Entonces, estábamos en que todo lo que necesitamos es atención, ¿ok? Entonces estábamos apenas, o sea, no lo hemos profundizado en nada el artículo, solo nos quedamos en esta parte del grafo y pues señalamos pues cuáles son los elementos que nosotros estamos, para los cuales nosotros estamos familiarizados. A ver, aquí, creo que esta es la mejor versión. Entonces, habíamos comentado primero que estábamos familiarizados con la parte del input embedding, el output embedding, la parte de la capa de softmax y pues sí, indirectamente tenemos entendemos más o menos en qué consiste este que dice add a node, que es sumar, se suma y se normaliza, se suma y se normaliza, se suma y se normaliza. Pero lo que los elementos que nos hacen falta son los multi-head attention, ¿no? O los masked multi-head attention. Aquí ustedes ayer también me mencionaron que nosotros conocíamos los feed forward. Es una red, o sea, esta capa es una red neuronal que, como su nombre lo dice, tiene que ver con la retroalimentación. Y bueno, esa a lo mejor cuando la vean es relativamente sencilla. Hay una parte que todavía no hemos abordado, que es el positional encoding. Este positional encoding tiene su chiste. Vamos a abordarlo en su debido momento. Pero hoy quiero que nos enfoquemos particularmente en los multi-head attention. Ya vimos más o menos cómo se debería de generar una de estas cosas, haciéndolo de manera intuitiva, ¿no? Pero nosotros queremos saber cómo lo tenemos que hacer para que sea lo más objetivo posible. ¿Ok? Y para poderlo lograr, pues vamos a ver este, esto de los mecanismos de atención. Cuando nosotros empezamos a eh, pues a leer este artículo, pues hay unas partes que los explican muy bien, hay otras partes que no quedan del todo muy claras, y particularmente nos vamos a enfocar en sí, en donde viene la parte de attention. Vamos a ver lo que es este dot product attention y ver por tanto el multi-head attention. Aquí, por ejemplo, le dedican un tiempo, bueno, un apartado muy pequeño al Feed Forward Network. De hecho, es una red neuronal muy sencillita, si ustedes lo ven. O sea, tenemos un peso, un segundo peso, un bias, y aquí lo que hace es maximizar. O sea, es una red neuronal muy rara. Muy rara porque es relativamente sencilla. Pero bueno, en su debido momento lo profundizaremos. Entonces vamos por partes, ¿no? Para poder entender bien
este artículo. Y entonces voy a hacer algo que no lo he hecho desde hace mucho. A ver, vamos a hacer esto. Creo que no es tan buena idea hacer esto. Dejar de presentar. Y vamos a presentar una ventana. Vamos a presentar esta ventana. ¿Ok? ¿Ven lo que estoy compartiendo? Sí. Bueno. Entonces, aquí nosotros tenemos pues una representación gráfica de lo que hemos venido haciendo. O sea, nosotros tenemos una frase en inglés y otra frase en italiano o bueno, el idioma que sea. Que no es italiano, ¿no? Es francés. A ver, déjame checar. Bueno, no sé otro idioma. Dicen que francés. Sí, ¿verdad? Xiao. ¿Cómo va? Xiao, ¿cómo va? Es italiano, ¿no? Sí, es italiano. Bueno, sí, es italiano. Según lo que estoy checando. Bueno, o sea, sí es relevante, pero no es, o sea, es relevante para cuestiones de que son dos idiomas distintos, pero es irrelevante para el punto que quiero compartir. Y es que nosotros aquí vamos a tener justo cómo es que se relacionan cada una de las diferentes palabras, ¿no? Este color cada vez más oscuro está representando en cómo se está relacionando cada una de las diferentes palabras y cómo es que aumenta el peso en cómo se relacionan estas palabras al verlos aquí. ¿Ok? Entonces, yo les había comentado que para poder determinar estas cantidades se necesita utilizar y emplear el producto punto. Pero, ¿cómo es que nosotros vamos a poder generar o saber aplicar este producto punto? Y cómo en el diagrama sobre el que la gráfica sobre el que vimos en el artículo, cómo es que se aplica toda esta parte. Entonces, ustedes podrán ver este esquema. Y bueno, estamos en la parte de nada más de cómo se aplica el mecanismo de atención. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos dos frases. Cada una de las distintas frases están en idiomas distintos. Y entonces estas palabras se hacen pasar por un embedding, ¿no? Nosotros ya vimos varios embedding, por lo menos 4 tipos: Convectorizer, TF-IDF, CBOW, SkiBrown. Entonces, estos 4 distintos embeddings, pues en realidad los primeros dos son un tanto utilizando propiedades estadísticas, ¿no? Del comportamiento de las palabras dentro de un corpus. Los otros dos también tienen, aplican, bueno, se observa el comportamiento de las palabras dentro de un corpus,
pero específicamente lo que se hace es generar una red neuronal que vaya variando los pesos de tal forma que nosotros podamos generar un embedding lo más práctico posible y que se guarde lo más posible la información gramatical que se tiene. ¿Okay? Entonces, estos embedding que vemos aquí tienen una filosofía más similar, o más bien tienen o siguen el paradigma, un paradigma similar a lo que se hizo con CBOW o Skipgram. Es decir, nosotros tenemos diferentes pesos asociados a cada una de las palabras y nosotros tenemos una red que lo que hace es minimizar pues su función de costo en esa red neuronal. Y entonces cuando hacemos esa minimización, pues obtenemos unos pesos óptimos, y estos pesos óptimos van a ser justamente la vectorización asociada a cada una de las diferentes palabras. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues resulta que estas frases y estas dos frases tienen su respectivo embedding. Y entonces lo que sucede es que cada una de las palabras se vectoriza, ¿no? O sea, en este caso la palabra hello se vectoriza, la palabra how se vectoriza, la palabra are se vectoriza y la palabra you también se vectoriza. Y ya que pasa por ese proceso de vectorización, ustedes aquí podrán ver que se está representando una capa que le llaman lineal. Y básicamente lo que hace esta capa lineal es, en esta parte se inicializan ciertos pesos, digamos que los pones de manera aleatoria, y ya conforme tú vayas entrenando tu modelo, van a ir variando para que se pueda encontrar los pesos más óptimos, ¿no? Pero aquí nada más lo importante es que existen unos pesos aquí, ¿no? En cada uno, en las capas que dice lineal, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta este punto? ¿Todo bien? Bueno, entonces mencionábamos que teníamos una frase, la vectorizábamos con una capa embedding, que esa también tiene sus respectivos pesos y que se tienen que entrenar. Y ya después de que pasa por esa capa embedding, se pasa por otra capa, y esa capa le dicen lineal, que tal cual es una transformación lineal, pero como toda transformación lineal, pues tiene ciertas entradas tipo matricial. Y entonces al momento de que nosotros generamos esa capa lineal, pues cada una de las entradas de esa capa pues son también pesos que se van a ir modificando, ¿no? Entonces, cada una de estas palabras termina siendo representada con esta columna, ¿no? Hello, la palabra hello está representado en esta columna, la palabra how está representada en esta columna, la palabra are está representado por esta columna, la palabra you está representado por esta columna, ¿ok? Y entonces, en este caso, lo que se está haciendo es que, bueno, primero se hace un embedding, ¿no? Y ese embedding tiene una dimensión, ¿no? Y ya después pasa por una transformación lineal y
ya después de que sucede esa transformación lineal, pues resulta que pues esa transformación lineal puede reducir o dejar igual la dimensión. Eso no es tan preocupante. Eso va a depender de qué es, cuáles son los objetivos, ¿no? Los objetivos, o sea, al problema a resolver, ¿no? Si ustedes observan que si le aumentan más pesos, este, la aumentan o le reducen pesos de tal forma de que te aumente o disminuye la dimensión de este vector resultante de esta parte, pues pues no hay, digamos, o sea, ahora sí que es una decisión que ustedes van a tomar según el problema que vayan a estar resolviendo. Entonces, esta frase termina convirtiéndose en esta matriz, donde cada una de de las columnas representan cada una de las palabras. ¿Okay? Y entonces, aquí hay dos capas. Estas dos capas pueden tener los mismos pesos o pueden ser pesos distintos. ¿Ok? Y entonces pues se genera, por tanto, o sea, podemos hablar en general que se genera una matriz asociada a esta frase, y esta matriz le vamos a llamar V de value. Esta matriz generada por esta frase va a ser la matriz K de aquí, y por el otro lado va a tener algo similar, o sea, se va a hacer un embedding. Después que hace un embedding se hace pasar por una capa que tiene ciertos pesos y se genera esta matriz que va a estar representada por la palabra Q, y esa palabra Q no va a ser más que lo que sería la query, ¿no? Es por eso que tiene estas palabras. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos haciendo pasar cada una de estas entradas por esta transformación lineal, pues tal cual lo que estamos haciendo es dotándole de propiedades distintas a las que tenía al embedding, ¿no? En el embedding pues nosotros lo hicimos de tal forma, o sea, puede ser que lo hayamos hecho de tal forma que pues es muy importante cómo es que se relacionan ciertas palabras con respecto a las otras, ¿no? O sea, puede seguir la misma filosofía, o más bien, perdón, puede seguir el mismo paradigma que como se hizo en Cibo o como se hizo en Skipgram, ¿ok? O sea, en este caso, en esas dos técnicas es muy importante, el embedding dependía totalmente del contexto, y más que nada porque cuando tú les dabas cierto contexto te arrojaba una palabra, y eso lo que permitía era hacer un embedding de tal forma que pues tenía ¿cómo decirlo? Unos pesos que te garantizaban tener ciertas propiedades gramaticales, ¿no? Pero al momento de entrar en las capas lineales, lo que estás haciendo es dotándole de otro tipo de estructura a las palabras. Y ese tipo de estructura es qué es lo que quiere, o sí, qué es lo que queremos que nosotros, qué es lo que queremos que las diferentes frases le estén dando cierta importancia al momento de relacionarse, ¿no? Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos esta frase, yo les había comentado
que cada una de estas columnas corresponda a cada una de estas palabras. Pero en este caso pues tenemos 3 palabras, ¿no? Hay algo que no hemos visto, pero que yo se los mencioné, es el concepto de padding, ¿no? El concepto de padding está relacionado con rellenar aquellos espacios que hacen falta. En este caso, pues el máximo que estamos considerando, las frases de tamaño máximo van a ser de 4, ¿no? Entonces, en este caso, para este tipo de frases, pues lo vamos a tener que poner un objeto que simplemente sirva para decirnos, aquí termina la frase, y ese objeto pues va a terminar vectorizándose en esta cuarta columna, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias hasta este punto? ¿No? Bueno, entonces tenemos nuestra matriz value, nuestra matriz key, nuestra matriz query, y entonces lo que se hace es un producto matricial entre esta y esta, ¿no? Sacando el key tensor, o más bien la matriz key, ¿no? ¿Por qué se hace este producto? Bueno, si nosotros recordamos, cuando nosotros queríamos darle cierto peso a las palabras entre cómo es que se estaban relacionando, pues nosotros mencionamos que necesitábamos sacar una especie de métrica, ¿no? Algo que y digo especie porque no va a ser una métrica, sino algo que nos diga o que nos cuantifique qué tan parecidos son ciertas palabras con respecto a las otras, o qué es, o de qué forma nos puede ayudar para hacer ciertas predicciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos este producto matricial, en realidad estamos haciendo un producto punto. Entonces, aquí viene lo siguiente. Nosotros hacemos primero los embedding. Esos embedding, por ejemplo, para el italiano o para el inglés, los embedding son distintos. Tienen que ser distintos porque, por ejemplo, si nosotros hacemos el embedding utilizando palabras como SIBO, o que diga, utilizamos un paradigma como SIBO, nosotros vamos a ver cómo es que las palabras interactúan entre sí de acuerdo al contexto, ¿no? Y entonces en función de eso nosotros vamos a generar un embedding. Pero ese embedding no va a tener relación directa con las palabras que se encuentren en otro idioma. A menos de que quieras generar algo así como Spanglish o cosas así por el estilo. Pero no importa. El punto es que cuando hacemos este embedding, estos embeddings no necesariamente tienen que estar relacionados entre sí, ¿ok? Y entonces la pregunta es, bueno, nosotros queremos, en realidad vamos a estar generando dos espacios. Estos dos espacios, vamos a ser simplistas y vamos a pensar en que simplemente estamos hablando de espacios vectoriales distintos, ¿no? Que ya vimos que en realidad cada uno de estos embeddings te está generando pues una variedad, ¿no?
pero no, o particularmente un espacio métrico. Pero vamos a pensarlos únicamente como espacios vectoriales, ¿no? Entonces, aquí tenemos un espacio vectorial y lo que estamos intentando hacer es, tenemos dos objetos y los queremos comparar, ¿no? Entonces, estos pesos lineales, lo que están haciendo es llevar a toda esta frase, llevarlo a un mismo espacio vectorial. Ajá. O sea, nosotros estamos de un espacio vectorial, por ejemplo, vamos a pensar que estamos en el espacio vectorial del inglés y está el espacio vectorial del italiano, ¿no? Pero pues nosotros no podemos decir, o sea, en el mismo contexto, no, o sea, con el mismo producto punto que está aquí generado en el inglés, no podemos hacer la misma comparativa con el italiano que está acá, ¿no? O sea, cuando generamos esos espacios, no los generamos pensando para poder ver similitudes de este estilo. Entonces, por ello, lo que vamos a hacer es generar un espacio intermedio, y ese espacio intermedio va a tener una métrica que nos pueda dar esa comparativa que nosotros estamos buscando. Entonces, por eso vienen estas capas lineales. Las capas lineales lo único que están haciendo es llevarnos a este espacio, a uno en el que podamos comparar las cosas. Y entonces, cuando nosotros tenemos este producto punto que estamos aplicando en esta parte, pues lo que estamos haciendo es justamente haciendo estas comparativas. ¿Ok? Esta parte, bueno, todavía falta más, pero esta parte es lo que nos estaría generando este cuadrito. Primero se hace producto punto y se obtiene, o sea, les recuerdo, es una palabra, por ejemplo, la palabra hello. Entonces, al momento de obtener la transpuesta, se va para acá, ajá, y se va para allá arriba. Entonces esta sería la palabra hello, ¿no? Después de hacer el embedding, hacer pasar por la transformación lineal, esta sería la palabra hello. Ahora, por ejemplo, la palabra xiao quedaría en esta altura, esta no se transforma, y entonces cuando nosotros queremos calcular el producto matricial de estas dos cantidades, de estas dos matrices, estamos haciendo esta multiplicación por esta multiplicación para tener esa entrada, ¿no? Y entonces cuando estamos haciendo esa multiplicación, justamente nos está dando el valor correspondiente a este cuadrito. ¿Sí? Sí. Pero, debido a que nosotros queremos que esas cantidades, esos productos, no sean simplemente productos, sino que de alguna manera nos diga qué tan parecidos son esas palabras o qué tan distintas son. Entonces lo que queremos es que se vea o sea, que en realidad podamos obtener como una especie de medida, una medida, ¿no? Y para eso utilizamos la capa Softmax, para obtener una medida de probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Softmax? Agarra cada uno de los elementos, los valores de cada uno de los elementos, les aplica la exponencial, y ya después de que los aplica, hasta el final, pues lo que hace es normalizar, ¿no? O sea, lo divide entre la suma de cada una de las entradas y tan, ¿no?
Eso es la capa softmax. Y entonces eso lo que va a generar es pues darnos valores entre 0 y 1 para, para cada una de las entradas, y esto es lo que está generando esta parte. ¿Sí? Y entonces, con base en esto, pues esta multiplicación lo único que está haciendo es dándole justamente qué tan importante es la palabra hello, qué tan importante es la palabra how, qué tan importante es la palabra are y qué tan importante es la palabra you, ¿no? Entonces, cuando tienes esos grados de importancia condensados en esta matriz, pues se hace la multiplicación, y eso, pues eso ya nos permite pasar al siguiente paso, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas? ¿No tienen dudas? ¿Todo muy claro? Muy bien. Bueno. Ahora lo siguiente que viene es... Esto lo que estábamos viendo es simplemente un dot product attention, ¿no? Y este es el self dot product attention, o sea, un mecanismo de autoatención, ¿no? Y entonces es exactamente lo mismo que lo que vimos acá. Tiene un embedding layer, ya que entra en un embedding layer, nosotros lo hacemos pasar por diferentes capas lineales. Estas, recordemos que en esta parte lo único que está haciendo es o sea, en este caso, debido a que es la misma frase que estamos comparando, lo que está haciendo en este producto, a diferencia de lo que está haciendo acá, es que está diciendo, bueno, quiero saber si está, por ejemplo, la palabra hello, qué tan probable es que la siguiente palabra sea la palabra how, ¿no? O qué tan probable es después de que tengo hello y how, qué tan probable es que venga la palabra are, ¿no? Y si tengo la palabra hello, how are you, qué tan probable es que venga la palabra you. ¿Ok? Entonces eso, para poder medir eso, es por ello que tiene diferentes transformaciones lineales, y lo llevan a un espacio a un espacio vectorial extra diferente, que justamente nos dé esa comparativa, esa medida. Entonces, cuando tú haces, primero lo que hace es, se hace un producto, se obtiene la matriz que nosotros habíamos calculado de manera similar, y aquí en este caso va a tener que le vamos a sumar una matriz extra. Esta matriz extra va a estar lleno de ceros y de menos infinitos. ¿Ok? ¿Por qué se hace eso? Pues resulta que en este caso este tipo particular de configuración es porque nosotros lo que estamos haciendo es comparar hacia adelante, ¿no? O sea, queremos hacer la comparativa de la palabra hello con how, de la palabra hello con are, con la palabra hello con you, y después viene la palabra how con are, después la palabra how con you, y después viene la palabra are con you, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos hacer.
para este esquema. Entonces, en ese sentido, es unidireccional, ¿no? La comparativa en este tipo de esquema. Entonces, cuando le sumamos ceros y arriba menos infinitos, la función softmax para estas entradas, las entradas superiores, pues resulta que se hace nula. Y entonces solamente quedan, pues digamos, las triangulares, o sea, de la diagonal hacia abajo, ¿no? O sí, eh, sería como una triangular inferior, ¿no? O sea, todo lo de arriba termina siendo cero. Y entonces se le aplica este mecanismo de atención. Bueno, se hace la multiplicación para poder finalmente generar el mecanismo de atención. ¿Ok? Vale. ¿Dudas? ¿Preguntas? Esto ya suena como un proyector de texto, ¿no? Sí, todo lo que estamos viendo es justamente pensando en texto. O sea, de que estamos procesando palabras. Ahora, es muy importante que lo siguiente que les voy a decir. Aquí nosotros estamos trabajando sobre frases tokenizadas palabra por palabra. Pero las tokenizaciones no necesariamente tienen que ser palabras. Pueden ser enegramas o pueden ser letras o caracteres. O sea, que nosotros podamos vectorizar la palabra H, la palabra E, que diga la palabra, la letra H, la letra E, la letra L y así sucesivamente, ¿no? O sea, eso puede funcionar cuando nosotros queremos hacer un tipo de... O sea, queremos hacer y generar una red neuronal de tal forma que la escritura sea importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, un corrector de texto, una red neuronal que te haga corrección de texto, lo puedes generar utilizando este mecanismo de atención. Y en particular, va a tener un embedding muy particular, pero sobre todo, o sea, sería utilizando este tipo de esquema, ¿no? Este tipo de estructura para poder hacer la predicción de, que sí, o sea, si escribo la palabra hell, qué tan probable es que siga la palabra o, ¿no? Y entonces, si es muy probable, entonces ahí tú justamente le dices al usuario, mira, como que te hace falta algo, ¿no? Entonces, así tú puedes hacer un corrector de texto, por ejemplo. O un completador de frases. Con lo puedes hacer. O un resumidor, ¿ok? Para este tipo de esquema es para, por ejemplo, para un traductor, como es lo que estamos haciendo, o para un chatbot, un asistente virtual. El tercer esquema es básicamente como el primero, nada más que en este caso sí es bidireccional. O sea, nosotros ahora sí vamos a ver los pesos de hello con how, hello con are, hello con you, y vamos a tener también how con hello, how con are, how con you. Después viene are con hello, are con how, are con you, y luego de con you con are, you con how y you con hello. ¿Ok? A este tipo de esquema le dicen bidireccional porque está comparando cada uno de los diferentes tokens con los que se está trabajando. Y mismo esquema. Mismo esquema, misma lógica. ¿Sí? Entonces, ya
Ya si les pregunto cosas en un examen sobre los mecanismos de atención, ¿me podrían responder? Bueno, de todos modos sí creo que es muy importante que estos temas eh, los tengan a la mano. Bueno, y finalmente viene esta parte. Y esta parte tiene que ver con los... este es el multi-head attention, ¿no? El multi-head attention es básicamente es tener varias varios varios mecanismos de atención unidos, paralelizados. O sea, primero haces el embedding y después cada este embedding que tú generas, pues lo haces pasar por una transformación lineal. Y por ejemplo aquí aparecen tres mecanismos de atención, lo aplicas el softmax y aquí pues le multiplican por un factor de escala que, bueno, según la literatura tiene que ver con la dimensión de los espacios vectoriales. Normalmente son entre 500 y 700. Y bueno, ya después lo que hace es multiplicar y tienes diferentes cabezas de atención, ¿no? O sea, cada una de estas zetas es generado por, o sea, son múltiplemente generadas esas zetas, que justamente son los mecanismos de atención, se concatenan tal cual, se ponen una por una y se hace pasar por, o sea, todo estos diferentes mecanismos de atención que ya están concatenados, se hace pasar por otra transformación lineal y se genera ya finalmente el multi-head attention, ¿no? Entonces, desglosando todo esto, dígame cómo lo sienten, sencillo o complicado. Laborioso, ok. Pero están de acuerdo conmigo que pues es cuestión, o sea, a lo mejor conceptualmente sí es un poco complejo. O sea, conceptualmente es un poco complejo, pero operacionalmente es sencillo, ¿no? O sea, finalmente lo que se está buscando es tener este esquema. O sea, generar este esquema de un, una, una matriz de atención, así se llama. Una matriz de atención es lo que se genera y a partir de... O sea, sí es una especie de mapa de calor, porque esa es la representación gráfica, pero pues realmente ese mapa de calor viene de una matriz, ¿no? Entonces, todo esto de los mecanismos de atención justamente lo que está dándonos información de qué cosa es más importante, ¿no? O sea, cómo es que pues, nosotros vamos a poder relacionar los diferentes datos. Y los mecanismos de atención lo que hacen es ayudarnos a mejorar nuestras predicciones, sobre todo para el entendimiento de texto. ¿Ok? Bueno, para redondear este tema, entonces, esta
esto es la matriz. Bueno, a ver, vamos a ver si es matriz. Sí, es una matriz de atención, ¿no? Esta es la matriz de atención. Entonces esto es lo Scalet.ProductAttention. Y es lo que les había representado ahí en las figuras, ¿no? Aquí está un factor, ¿no? Y bueno, cada uno de estos matrices de atención se entran en esta multi-head attention, ¿no? Y el multi-head attention es una concatenación de estas diferentes matrices y lo que se hace es multiplicar. Esta es la capa lineal que aparece ahí. ¿Ok? O sea, se multiplica por los diferentes pesos. Estos pesos que ven aquí, esa W que ven ahí, es justamente la parte lineal que les venía mencionando, ¿no? Que aquí, pues, propiamente hablando, pues, tiene que ser una matriz, ¿no? De hecho, aquí viene especificado en qué espacio pertenece. ¿Ok? Ah, bueno. Mm, bueno, es que no son matrices, son vectores. Pero en sí son transformaciones lineales que tienen esas dimensiones que aparecen aquí arriba. Bueno. Eh, regresamos al... Aquí. Bueno, aquí si se dan cuenta, viene esquematizado también lo que vimos con anterioridad. Viene el producto matricial. Y después, aquí en esta parte viene una máscara. Esa máscara es la máscara que les había comentado. O sea, que le sumabas algo. Este scale es el producto por un factor. El factor que aparece aquí. Ajá. La raíz cuadrada de K. Y después se aplica el softmax y después se multiplican estos dos objetos. Y todo es lo que vemos aquí, justamente es lo que aparece en esta parte. O sea, múltiples veces, ¿no? Y entonces ahora sí, regresamos al diagrama y entonces vemos que viene un input embedding, aquí pasa por un encoding, que ya lo veremos más adelante, y después de que pasa por el encoding, pasa por un multi-head attention. Este multi-head attention nos genera la máscara, bueno, el mecanismo de atención, y lo que hace aquí es, después del embedding, es, pues se agrega y se normaliza. Y después viene con una parte de retroalimentación y pues nosotros podemos seguir el diagrama de aquí. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, cuestionamientos? Entonces, si se dan cuenta, estamos entendiendo superficialmente el artículo. O sea, estamos dividiendo parte por parte para poderlo entender. Todavía nos hace falta este position encoding, pero ya una vez que entendamos, o sea, ya creo que en estas alturas como que este esquema, pues creo que ya no asusta tanto. Nada más es cuestión de discutir qué onda con esto de position encoding. Y ya que entendamos eso de position encoding, ahora sí vamos a leerlo, ¿no? Leer qué es lo que trata de decirnos y por qué es tan revolucionario este artículo. Nada más para spoilearlos,
si se dan cuenta, aquí está, esto es lo que corresponde en position encoding, ¿no? Y pues lo que hace es básicamente aplicarles senos o cosenos, ¿ok? Y bueno, eso ya lo hablaremos en las siguientes sesiones. Eh, Me gustaría que el lunes viéramos esta parte y pues el martes redondeamos ya el tema y el miércoles vemos ya las cuestiones prácticas, que sería el técnicas de vectorización parte 3 y ya después cómo extraer palabras clave de un texto. Y eso sería todo, ¿ok? Este, bueno, como les mencioné, pues realmente estamos haciendo una introducción al procesamiento del lenguaje natural. Muchas cosas, pues no tenemos el tiempo para profundizar en gran medida, pero espero que muchas cosas se aclaren al momento de que les deje su última tarea, ¿no? En fin, pues eso sería todo por hoy, chicos. Si tienen